En su dispositivo de pantalla, Panorama Digital. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, la crítica constructiva y todo lo que el oyente quiere. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Panorama Digital, con Andrés Barrios Rubio. Disponible en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Panorama Digital. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo cordial. Superados los pequeños problemas técnicos, acá estamos, como cada 8 días, para cumplir nuestra cita semanal en su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn, Google Podcast y Deezer, con una emisión más de su podcast Panorama Digital, escenario en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Bienvenidos. Siga a Panorama Digital en las plataformas digitales y en www.andresbarriosrubio.com. Voltearepismo, indefinición, incoherencia, múltiples son los términos que se podrían aplicar a aquellos que hoy están en la derecha y luego brincan a la izquierda sin siquiera un plan de transición, cambios de postura, de ideología, planteamientos y acción frente a lo que dicen y a lo que hacen al interior del legislativo, pero también en la plaza pública y en los medios de comunicación. Políticos que dicen que el dinamismo los lleva a tener una interpretación de los problemas y también una alineación frente a uno u otro caudillo y el liderazgo que se ejerce en la acción política al interior de nuestro país. Incongruencia que lleva a perfilar lo que será la nueva realidad al interior del legislativo con un cálculo de intereses que también lleva a que expulsen del movimiento a ciertos personajes sin que se afecte su curul, pues después vendrá algún tipo de favor. Panorama Digital también está disponible en www.andresbarriosrubio.com. La construcción de una democracia se encuentra en la diferencia de opiniones y la construcción de políticas que fortalezcan la institucionalidad, no en las jugaditas políticas que se han adelantado desde las diferentes bancadas en torno a la expulsión o transfugismo de militantes. Es inconcebible que un partido o ideología cambie de la noche a la mañana y esto solo se refleja en la fragilidad de instituciones permeadas por grandes varones regionales. Las discusiones políticas actuales no cuentan con posturas claras en torno a temas de fondo y solo se disfrazan en el diseño de campañas para atraer votos. Solución a la crisis institucional no está en verdades idealizadas. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma. De agache pasó en los últimos días la estratégica jugadita de políticos socialistas que promulgaban la unidad nacional. Expulsión de militantes para abrir transfugismo al sector humanista y socialdemócrata delinea el tinte de la campaña anticipada y lo que será la fase de nueva normalidad en el escenario legislativo nacional. Tan grave es que el presidente del Congreso manipule situaciones para no permitir hablar a la oposición frente al presidente de la República en la instalación de las sesiones ordinarias del Parlamento, como que senadores violen el régimen de bancadas para propiciar su expulsión de un partido sin ningún tipo de perjuicio en su curul y quedar en libertad de crear un nuevo movimiento o unirse a uno de los ya existentes. Todo lo que usted necesita saber está a un clic de distancia con Panorama Digital. Dinamismo en el cambio de partidos e ideologías de la noche a la mañana deja en evidencia lo frágiles o inexistentes que pueden llegar a ser las ideas o teorías políticas de caciques regionales que dicen mantener una interacción constante con la realidad social de los colombianos. Evolución práctica alejada del sistema y el entorno que condiciona el devenir gubernamental para responder a la coyuntura de la población nacional, adaptación a una nueva realidad y solución a los problemas sociales distantes del diálogo, comprensión y concertación de los diferentes agentes de los partidos políticos y el estamento ejecutivo del país. Discusión de fondo que va más allá y se ciñe al contexto de la filosofía política, como lo dice el analista Juan Fernando Jaramillo. Usted me está hablando de Roy Barrera y Benedetti. Sí, pero es que volvemos a una discusión de contexto de la filosofía política. ¿Usted qué filosofía política tiene? Entonces todos los congresistas tienen una línea. Los otros van en el juego de qué me puede ofrecer usted.
El tema de la política es dinámica, eso es un absoluto irrespeto frente a la política, porque le da patente de corso a la gente para traicionar, y la política debe tener unos mínimos de respeto con el que usted ha caminado siempre, con el que usted ha comulgado siempre y con los ideales que usted ha comulgado. Pero eso se ha convertido en una frase muy común de los políticos para poder hacer transfugismo y negociar los puestos. Uno revisando todas las redes yo estoy de acuerdo con que las redes son una cloaca muy tremenda, pues. Pero haciéndole seguimiento a los partidos, déjenme decirle que pusieron unas fotos de personas que querían entrar al partido, querían ser candidatos a la Cámara de Representantes. Le hicieron tanto bullying que no pudieron entrar. Consideraban ellos que no eran de la filosofía política del partido y que incluso habían traicionado anteriores partidos para ir a buscar solo una curul. Ese solo escenario muestra que hay contención en unos partidos que tienen claridad meridiana sobre lo que están buscando. Errado no, pero tienen una línea muy clara de lo que están buscando. Claridad meridiana sobre lo que están buscando los partidos. Discurrir fangoso en el que difícilmente hoy se puede detectar una postura filosófica sobre temas de fondo y que sirve de estandarte para diseñar un disfraz que atraiga votos de todas las corrientes en los próximos comicios. Desprestigiada táctica de tener un pie en el establecimiento y otro en la ciudadanía con fines electorales desdibuja la base política, escenario para fijar posturas y moderar la confrontación ideológica. Actitudes tibias que apuestan por quedar bien con todos o hacer doctrinariamente lo correcto no pasan de ser un engaño que maquilla las mafias, la aberrante corrupción y la concentración de intereses que rodean la convergencia del área partidista y financiera colombiana. Ilustres próceres que van de bando en bando sin importar lo que en un momento se dice y se defiende. Prueba de ello está latente en esta grabación del senador Armando Benedetti para argumentar su cambio desde la creencia que el centro no existe. El centro no existe en ninguna teoría política. Lo que pasa es que aquí en Colombia a la gente le da pena decir que es derecha o de izquierda, o por la polarización que hay, dicen estar en el centro. Como yo creo eso, entonces yo podría decir que soy de centro izquierda, porque sí existe el centro izquierda y centro derecha. A mí me gusta el centro izquierda y voy caminando hacia allá. Y allá solamente está ubicado la Colombia Humana. O sea que voy caminando hacia la Colombia Humana. Voy caminando a la Colombia Humana, sendero de pensamiento propio que dice no encajar ideologías dominantes de extremo, pero al final termina en adherencia a grupos liderados por voces que no lo representan íntegramente. Alternativa de cambio sin ideas sólidas y principios establecidos. Polarización que hastía desde la conveniencia personal, no social, que se evidencia en cada uno de los actos y acciones de los líderes políticos que desde el artilugio de la palabra se hacen presentes en todos los temas circunstanciales de la agenda nacional, pero como proyecto político carecen de propuestas de transformación general, esos que hoy quedan en evidencia porque después de 12 años dejan atrás el partido de la U por diferencias irreconciliables, como lo dijo en Semana en Vivo el senador Roy Barreras. Bueno, después de 12 años de militar en el partido de la U, fundado por el expresidente y premio Nobel Juan Manuel Santos, hoy tengo que decir con cierta nostalgia que mi militancia en el partido de la U ha terminado el día de hoy. Diferencias irreconciliables se convirtieron en una fractura irreparable. Desde hace 2 años, el 5 de septiembre del 2018, expresé públicamente mi desacuerdo con la incoherente e insólita decisión de que el partido de la U, acompañante del acuerdo de paz, constructor de la paz, decidiera declararse partido de gobierno al lado del Centro Democrático que había prometido hacer trizas la paz. Durante este tiempo hemos tratado de zanjar esas diferencias, invité al partido a que se declarara la independencia. Últimamente le propuse en carta abierta que por lo menos protocolizáramos la decisión. No fui escuchado y por supuesto ya es inevitable, como suele ocurrir con los divorcios que no son deseables, pero son inevitables, esta separación. Salgo a construir una fuerza colectiva que permita recuperar el camino de la paz, el respeto a las instituciones, de los derechos, de las libertades, de un país donde quepamos todos. Recuperar un camino a la libertad y donde quepan todos los colombianos, aceptando las diferencias de pensamiento y de acción. Caos del establecimiento dirigente que focaliza la atención en medios particulares y hace parte del paisaje la globalidad del espectro público de los colombianos. Divergencia conceptual que debe trascender la implementación de los acuerdos de La Habana, la JEP, el glifosato, el fracking, el cambio climático, el SMAT, entre otros factores.
capacidad de aceptación de puntos medios, derrota de estigmatizaciones, que pide una visión para entender y construir una Colombia, sacando de la zona de confort a quienes han regido los destinos legislativos de la nación en las últimas décadas. Los que hoy renuncian a un partido, banderas con las que se eligieron y seguirán campantes en su curul, sin importar un giro de 180 grados de pensamiento, así como se escucha en este testimonio del senador Roy Barreras. Seguiré ejerciendo mi curul en libertad, en defensa de los acuerdos de paz, de los derechos y las libertades de todas y todos los colombianos. Construir una sociedad más justa y equitativa donde quepamos todos los colombianos, donde se respeten los derechos, las libertades y las instituciones. Y por eso hemos respondido a la amenaza contra las instituciones que significó la vieja propuesta de referendo del uribismo. Proponen ellos revocar las Cortes, revocar la JEP, revocar el acuerdo de paz, y yo les digo, prefiero que recojamos firmas para revocarlos a ellos. Ahora prefiere revocarlos a ellos. Cuando ya no recibe los favores de las mieles del gobierno, lo mejor es atacarlos y destruirlos en el imaginario colectivo. Coherencia de pensamiento y acción llama a enfrentar la polarización, romper la burbuja de sabiduría que teje mitos camaleónicos que instauran el miedo al cambio e impiden la discusión sobre la postura de extremos que desde la radicalización de la población apuesta porque todo sigue igual, eje articulador político que deslegitima el trasegar parlamentario sin estar circunscrito a un mesías que en campaña esgrime unos argumentos, pero en ejercicio de sus funciones hace lo contrario. Como lo dijo en Semana en Vivo el senador Roy Barreras, dejar el partido no implica dejar la curul, como muchos piensan. ¿Por qué? No conocen el derecho, ni la Constitución, ni la ley. Hay todo tipo de jurisprudencia, de sentencias en el Consejo de Estado, por supuesto, y se los digo a quienes están pensando hacer lo mismo, háganlo con tranquilidad. Pueden renunciar a los viejos partidos que están desconectados de la ciudadanía y de la opinión pública, y pueden seguir ejerciendo su curul en defensa, como lo haré yo, del acuerdo de paz, de los derechos y las libertades. Pueden hacerlo con toda tranquilidad. Hay muchos antecedentes. Podría mencionarle un par. Hoy, el exgobernador de Nariño, Camilo Romero, y su compañero senador entonces Luis Carlos Avellaneda renunciaron en su momento a su partido y siguieron ejerciendo su curul. También lo hizo Vivian Morales. Lo han hecho otros. Hay jurisprudencia en el Consejo de Estado que determina claramente que mi obligación por mis electores es irrenunciable. Así que seguiré ejerciendo en mi curul, a pesar de que estoy seguro que los miembros de los partidos de gobierno soñarían con que mi voz no siguiera defendiendo el acuerdo de paz en el Congreso de Colombia. Invitación a que todos traicionen las tesis por las que fueron elegidos y ahora trasegar por nuevos caminos, incluso contrarios a los que promulgaban en campaña. Refugio mitómano, plagado de incumplimiento de promesas de campaña para gobernar junto al establecimiento, incoherencia de principios que sirve como amortiguador de ataque sobre las pasiones que despiertan retrógrados conservadores y liberales, progresistas humanistas, líderes alternativos, alianzas revolucionarias, glaucos, socialdemócratas, entre otros actores políticos colombianos. Dualidad de procedimiento parlamentario que pide los votos de un extremo para luego gobernar con el otro e impide un país multipolar y multicolor en el que se acerquen y entiendan los colombianos. Cinismo particular en el que se renuncia al partido de la U, pero se mantiene la curul porque la ley lo permite. Inicialmente se dice que no tienen a dónde llegar, pero es mejor escuchar lo que dijo en Semana en Vivo el senador Armando Benedetti. Bueno, a ver, yo renuncio al partido más toda la curul. La ley lo permite y la Constitución también lo permite. A diferencia de Roy, yo no tengo dónde llegar. Ellos han venido cristalizando y creando un partido que se llama el Socialdemócrata. Yo no estoy en esa línea y tampoco estoy en hacer un referendo contra el presidente Duque. No, yo no digo que no tenga dónde llegar. Lo que digo es que no tengo planeado dónde llegar. Yo no estoy diciendo que no tenga dónde llegar. A diferencia de Roy. Roy viene creando un partido que se llama Socialdemócrata desde hace unos 3-4 meses. Entonces él sí tiene a dónde llegar porque tiene planeado dónde llegar. Yo no. A mí me toma por sorpresa lo que está haciendo Roy. Me toma por sorpresa muchas cosas que me he enterado esta mañana. Me vengo molestando con varios de los compañeros porque no ayudan absolutamente nada a las víctimas de la pandemia, etcétera. Entonces me parece un partido inerte ahí que además no tiene vocación de poder. No estoy hablando para el 2022, sino desde ya. Ustedes como el Partido Conservador tienen 3 ministerios, y no estoy hablando de burocracia, ni con una cantidad de pendejos que uno sale elegido por puesto, sino que no tienen vocación de poder en el sentido de que solamente con palmadita en la espalda es que están caminando. El Cambio Radical está en Independencia y tienen 2 ministerios. Los conservadores tienen 3. El partido de la U no existe. Queda en evidencia
que el gran problema está en la cuota burocrática que no se logra desde la militancia en uno u otro partido. Discurso que se erige como sofisma de distracción y llama a un estado de conciencia democrática, individual y colectiva que garantice la libertad de los ciudadanos críticos. Madurez política del país aclama por hacer frente a la descomposición clientelista que se aproxima al poder para intercambiar favores y pisotear los derechos del pueblo elector sin atender la urgente necesidad de cambios estructurales en Colombia. Tufillo de reivindicación social, económica y política que tanto se proclama en la plaza pública, la protesta social y los medios de comunicación exalta en la juventud, los líderes sociales y actores de paz afectos que nublan la profunda desconfianza que debe existir sobre los verdaderos propósitos de los caudillos modernos. Por ello, la pregunta es, ¿con qué se queda del partido en este proceso de separación y unión con una nueva colectividad e incluso antiguos enemigos? Y esto fue lo que dijo a Semana en Vivo el senador Roy Barreras. No, con gratos recuerdos, el partido de la U construyó la ley de víctimas, construyó el marco para la paz del que tuve el honor de ser autor. Yo fui presidente de ese partido y presidente del Congreso. En su nombre, toda la arquitectura jurídica de la justicia transicional que permitió ponerle fin a una guerra de 50 años. Pero el propósito, además de construir una paz completa, siempre esquiva la necesidad de que el gobierno copara el territorio dejado por las FARC, en lugar de decidir hacer trizas la implementación de la paz. Las fracasadas objeciones que impidieron que la JEP pudiera actuar rápidamente y ha tenido apenas 1 año y medio de oportunidad para actuar, pero también cosas muy claras. Los colombianos han visto indolencia en el gobierno. Hoy, en ese referendo, vamos a pedirle a la gente su firma no solo para revocar este gobierno equívoco, sino para garantizar un salario universal para todos los colombianos, que haya por lo menos un salario mínimo en cada hogar, que haya pan en la mesa, que se garantice para cada joven en Colombia la educación universitaria gratuita por parte del Estado y que cada colombiano, cuando llegue a la vejez, tenga una vida digna, al menos un salario mínimo como pensión vitalicia, obligatoria por el Estado. Se puede reactivar la economía inyectando recursos a la demanda interna, al consumo interno, y eso, por supuesto, de la mano del subsidio de las nóminas y de las garantías jurídicas para el sector privado. Pero por ahora garanticemos lo mínimo, un país justo, equitativo, donde pare la matanza de los líderes sociales y donde todos los que creemos que hay que relevar este gobierno que va hacia una deriva autoritaria nos unamos. El propósito es la unidad para derrotar esta propuesta autoritaria. Promesas que de palabras se oyen muy bien, pero al llevar a la aplicación es donde comienzan los problemas y los incumplimientos. Gesto populista que resta pragmatismo a la expresión democrática que fundamenta las decisiones desde la evidencia y prefiere la solución al conflicto. Duro trabajo de acción colectiva que permita construir un sentido de nación. Pacto social de un país post-pandemia demanda dejar atrás la política del odio, refundar el Estado y sus instituciones con acciones concretas y menos dogmas. Sentido de la administración pública que dignifique una nueva visión democrática que dé cabida, brinde oportunidades y promueva el bienestar de todo el colectivo colombiano. Cómo explicarle a la gente estos cambios constantes de un lugar a otro es lo que trata de hacer en Semana en Vivo el senador Armando Benedetti. Sí, la verdad. En política, la mitad de las cosas son verdad y las otras son virtuales. Las virtuales no quiere decir que sean mentiras, sino es la percepción de la gente. Lo que no saben todo es un poco de pichones o de aficionados que están en las redes sociales molestando. He visto la edad de algunos de ellos y son muy jóvenes. Tendrían ellos en el 2002, 2006... de pronto no tendría más de 8 o 12 años, 13 años. ¿Por qué le digo esto? Porque desde esa época, cuando estaba con Uribe, yo hundí 5 a 6 veces penalizar la dosis mínima. Una vez me llamó delante de un escenario deportivo de Cali, donde había más de 7,000 personas, y me puso un altavoz para decirme que votara la penalización. Y yo dije que no, y me abuchearon. Entonces lo que le quiero decir es que esas ideas están intactas. El tema del santismo no existe, nunca ha existido el santismo. Jamás ha existido el santismo. Y al contrario, le ayudamos en la paz como nadie. Yo fui único ponente de Amnistía e Indulto. Fui ponente de la JEP y además fui coordinador ponente de la reglamentación, entre otros temas álgidos. Y como presidente de la U, siempre votaron 18 senadores cuando salía con 56, 57 aprobados y donde, ojo, habían 12 votos de la oposición. O sea que estaban votando solamente, el resto del mundo estaban votando como 12, 15 personas. Lo digo por el Partido Liberal, por el Cabral. Entonces,
a mí no me... Sí, fue Uribe, sí. Esté donde está, yo sigo siendo el mismo, igual de mamón de gallo, y con los mismos temas míos, con la misma vehemencia mía, y las ideas, ¿no? A mí nunca nunca he querido poner preso a los homosexuales por ser homosexuales, o meter preso a la gente porque lleva la dosis mínima, o que la eutanasia no exista, o que los negros se frieguen. O sea, yo nunca he estado de acuerdo con eso, y siguen intactas, esté donde esté, se ha mantenido exacto. Y el santismo, no me vienen a fregar con eso, que el santismo no existe. Santos, ahora que aparece que en el centro, queriendo arreglar las cosas, él fue el que volvió a la historia de Colombia maldita desde el 2 de octubre, el plebiscito que él se inventó para su vanidad y para fregar a Uribe. Y todos le dijimos, no hagas eso. Y digamos la verdad, la paz se jodió el 2 de octubre, ya se presentó eso. La mezquindad política en la que ha acabado con las vanidades particulares de unos y otros, protección con ahínco de las libertades, el Estado social de derecho y la recuperación de la fuerza pública y el principio de autoridad, orden republicano que comprende que la vida y los recursos públicos son sagrados, principio estructural de la Carta Magna de 1991 que ahora buscan atomizar con propuestas constituyentes, mezquindad de senadores y representantes que con gran maestría hacen jugaditas que dejan en evidencia que el rumbo político de los colombianos se prepara para ver giros impensables, cambios de 180 grados en el pensamiento ideológico sin un proceso de transición. A decir de ellos, en política o en teoría política no existen el centro sino los extremos, como acá lo reiteró en Semana en Vivo el senador Armando Benedetti. Hay algunas cosas de las que usted ha dicho que es verdad. La primera de ellas, yo dije que en política o en teoría política nadie ha podido decir que existe el centro. De pronto aquí en Colombia existe el centro porque es una especie de paraguas para mucha gente meterse en la polarización que hay paz, no paz, entre Uribe y Petro, o al que le da pena o miedo decir que es de derecha, o al que le da pena o miedo decir que es de izquierda. Entonces, ideológicamente, nadie puede defender que existe el centro. Sí, soy petrista. Yo he tenido unos proyectos desde el 2002, usted se acuerda porque desde esa época me conoce. Yo he tenido los temas, por ejemplo, de eutanasia, de no penalizar la dosis mínima, de los derechos del LGBTI, cambio climático, inclusión social. Los afros fueron a la mesa de negociación de la paz por mí, porque busqué vincularlos. Le digo todo esto, que en otro partido usted no puede encontrar esto. Yo estuve en el Centro Democrático con estas ideas, y estas ideas siguieron intactas desde el 2002 a día de hoy. Pero usted me dice por qué, básicamente, por lo mismo que he venido criticando al Congreso y no tuve la misma estima en el partido de la U. ¿En qué temas? Por ejemplo, el PAEF era una ayuda de ingreso para las empresas. En Colombia hay 1.700.000 empresas y solamente le van a meter 4 billones de pesos a 131.000 empresas, de las cuales 1.000 empresas se van a llevar 2 billones de pesos. Faltaron 5 votos, ninguno de la U, a excepción de Roy Barreras, yo y Roosevelt, creo que Roosevelt, votamos y nos faltaron 5 votos para que los microempresarios, que son nada más y nada menos que el 20% de la fuerza laboral, tuvieran una ayuda, y por 5 votos se fregó. Yo fui el primero en hablar y el Congreso está desconectado completamente, no hay una sola ley para ayudar a las víctimas de la pandemia. Pero para no molestar ni aburrir, le quiero decir que todos esos temas sí caben en la Colombia humana. Todos los cambios sí caben en la Colombia humana, esa con la que antes no comulgaba. Forma de ejercer la democracia desde un fin justificando los medios que acrecienta la rencilla, indiferencia, indolencia, insensibilidad, desinterés, apatía y negligencia que aleja al constituyente primario de las urnas, espiral de discusión en el que la palabra perdió su valor y las promesas dejaron de responder a una necesidad práctica, táctica de decir lo que la gente quiere oír y no lo que necesita saber, pues es donde mejor se acomodan los intereses de quienes hoy buscan hacer su campo en toldas opositoras que tanto atacaban en debates de control parlamentario. Andrés Barrios Rubio, una voz confiable, una voz en el panorama digital. Lectura de país que pide tomar conciencia de cambio y castigar en las urnas a gamonales que se acomodan bajo intereses y propuestas de cuotas burocráticas, ejemplos claros y nombres concretos que sin mucho esfuerzo han quedado en evidencia y denotan que poco y nada les importa el pueblo elector. Encantadores de serpientes que solo buscan su beneficio y ahora actúan como corderos mansos. Elementos que dieron insumo a la columna de opinión en Pulso.com que esta semana hemos titulado La política es dinámica.
Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Las voces de los protagonistas se escuchan con análisis y contexto en Panorama Digital. La política es dinámica, principio y bandera del voltearepismo que se constituye en una apuesta atrevida, inteligente y arriesgada por construir una opción socialdemócrata que aglutine el precepto que guíe el camino a seguir por parte de las masas, idiotas útiles enceguecidos que canalizan sus opiniones y temáticas en sintonía con líderes anhelantes de poder. La actualidad nacional e internacional siempre se escucha en su podcast, Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en sus dispositivos de pantalla, con una emisión más de su podcast, Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio, a través de las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcasts, TuneIn, Google Podcasts y Deezer. Escenario en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla, Panorama Digital, noticias, entrevistas, análisis, opinión, la crítica constructiva y todo lo que el oyente quiere. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio, disponible en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcasts, TuneIn y Google Podcasts. Panorama Digital.